Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os voy a presentar una idea que me habéis pedido bastante varios de vosotros, y es que os enseñe a hacer una web desde cero. ¿Cuáles son todos los pasos que hay que seguir desde que se construye una web hasta que se sube al servidor y podemos verla online? Pues puede que algunos no lo sepáis, el primer paso de hacer una web no es ponerse a escribir código. Entonces, por ello, en esta serie de vídeos en la que os voy a enseñar a hacer una web, lo primero que voy a hacer es enseñaros a usar este programa, que es un programa muy sencillo, donde podemos hacer bocetos de cómo queremos que quede nuestra web. Entonces, aquí, primero, vamos colocando los elementos y viendo qué elementos necesitamos y cuál va a ser la vista de móvil y la vista de escritorio y todo eso. Y una vez que tenemos claros los conceptos y la estructura, es cuando nos ponemos a escribir la web. Además, va a ser una web completamente personalizable. Os voy a dar los conocimientos necesarios como para poder modificar esa web y que le deis el aspecto que queráis. Y además, he construido la web a modo de bloques y de componentes para que podáis añadir lo que queráis sin miedo a que se os rompa nada. Otro reto que me he querido poner cuando empecé a montar esta web es enseñaros realmente cómo se hace una web. He visto bastantes vídeos de cómo construir una web y sin ánimo de ofender a nadie, yo lo que creo es que esos vídeos os enseñan a copiar una web. Os presentan una web, vosotros copiáis ese código y la web funciona. Funciona todo perfectamente, pero si queréis trasladar esos conceptos a otra web, no siempre funcionan. Y además, si intentáis modificar algo de esa web, en muchas ocasiones, por falta de explicación del profesor en este caso, o del youtuber que lo esté contando, pues la web se rompe. Construís un menú distinto y ya no os encaja, o queréis añadir una galería y ya no encaja exactamente igual y hay ciertas cosas que se desmaquetan. Entonces, como reto, me he planteado, pues, bueno, me planteé en su momento, antes de hacer esta web, que se pudiera personalizar todo lo posible y que pudierais añadir lo que quisierais. Un detalle más que os quiero contar antes de terminar el vídeo es que una vez que la web esté terminada, no sé cuántos vídeos serán, porque tenía la opción de hacer un vídeo muy largo contando cómo se hace una web, pero echando cuentas me iba a salir un vídeo de 5 o 6 horas y no me apetece subir un vídeo tan grande porque sé que la mayoría os vais a deprimir y os vais a aburrir y no lo vais a hacer. Entonces he preferido dividirlo en secciones y hacer una serie pues de los vídeos que sean. No sé cuántos me saldrán, pero yo calculo que unos entre 10 y 20 vídeos cortitos de unos 15-20 minutos, podremos tener la web completamente hecha con todas las funcionalidades. Va a ser una web evidentemente completamente responsive, se va a poder adaptar a cualquier dispositivo y además, una vez que esté terminada, todo el código de la web, tanto la parte de desarrollo como la parte pública, lo vamos a subir, bueno, vamos a ir a un servicio de hosting y de servidor para que veáis cómo se contrata un servicio de hosting y servidor. Personalmente el que utilizo yo, que no sé si es el mejor, pero es el que mejor resultado me ha dado a lo largo de estos años que he probado distintos. Entonces os voy a enseñar también no solo a construir la web, sino a subirla a un servidor y que la podáis ver online. Y como último detalle, os digo que el código va a estar disponible en GitHub, va a ser completamente público y que vais a poder descargar la web y vais a poder hacer con ella lo que queráis. Podéis usarla en un proyecto, la podéis modificar, la podéis cambiar como queráis, podéis añadir contenido personalizado y venderlo, lo que queráis. La web es mía, la he construido completamente desde cero y tenéis mi permiso para usarla como os apetezca.
Así que a partir de la semana que viene seguramente me ponga ya a subir vídeos referentes a cómo construir una web desde cero, siguiendo todos los pasos y toda la experiencia que he ido ganando a lo largo de mis años como desarrollador web. Así que espero que os guste esta serie de vídeos. Las otras series que tengo abiertas no se van a detener. Seguiré subiendo JavaScript, seguiré subiendo CSS avanzado, no se van a detener. El tema de la web desde cero lo iré haciendo en otros ratos libres que tenga, y según vaya produciendo contenido, pues lo iré subiendo, y espero no dilatar mucho el tiempo entre un vídeo y otro. Últimamente estoy intentando subir bastantes vídeos e intento mantener el canal bastante activo y de momento va bien. Además, ahora mismo estoy de vacaciones y tengo bastante tiempo libre, así que creo que no va a ser un problema. Espero que no haya ningún inconveniente. Así que, sin más que añadir, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartidlo, que eso siempre ayuda al canal, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.